Bueno, buen día a todos, o buenas tardes ya, o buenas noches, puede ser eso. Pero bueno, agradecerle fundamentalmente a la presidenta de la Junta Federal de Cortes, al doctor Carlos Más Vélez, en nombre del Consejo de la Ciudad Autónoma, y al Superior Tribunal de mi provincia, que me ha permitido estar acá y compartir con ustedes todas las experiencias. Así que desde ahí, agradecimiento especial al equipo que es la Red Federal de Planificadores en la persona de Juan Pi. Bueno, a ver, la verdad, cuando hablábamos con Juan, lo único que me dijo es ser disruptivo. No sabía que tenía que hablar también de algunos temas de provincia, pero bueno, como provincia hermana de San Juan, venimos transitando el mismo camino y como hermanos mayores por ahí venimos con un par de años más adelante. Todo lo que es oficinas judiciales, ustedes saben que Mendoza en materia no penal fue pionera en gestión judicial asociada. En materia de reformas, hoy tenemos todos los códigos procesales con oralidad y bueno, en las experiencias tecnológicas nos apalancamos permanentemente a través de la Junta Federal de Cortes y las vivencias que vamos obteniendo. La verdad, debo decir que oficinas judiciales en materia no penal y la oralidad, hoy en Mendoza un juez civil demora en un proceso de daño entre 8 meses y 1 año y 2 meses, depende del tema de seguro, veníamos demorando casi 3 años, con una tasa de resolución en ese tribunal de promedio 92%, lo cual es muchísimo, más en un fuero como el civil. En materia laboral, esto se ha replicado, la tasa de resolución en materia laboral ha ido casi al 108% y debo agregar que los plazos de los tiempos también se han reducido, pero también hay un sistema de arbitraje o de mediación previa extrajudicial que ha apalancado este proceso. En materia penal también hemos avanzado con el sistema acusatorio, con lo cual estamos todos muy contentos. Ahora, entrando puntualmente a lo que se me pidió. Cuando Juan me lo propuso, dije, bueno, a ver, ¿cómo me imagino la justicia en los próximos 20 años? Y era un tremendo desafío. A mí me gusta trabajar en prospectiva, en la sistémica y en el análisis económico del derecho. Es decir, los que hemos pasado por esta casa de estudio, algo de análisis económico hemos hecho, algo de sociología con Fusito hemos tenido, y vemos que falta esa definición que decía Fusito de que el derecho es un valor, pero la verdad en la práctica no se traduce en la ética ni en el bien común, sino en el derecho vivido. Entonces, lo que nos ocurre es que de acuerdo si ganamos o perdemos, el índice de confianza que nos va a dar, de donde estemos, va a ser la visión que tengamos. Y acá sí me quiero detener. Los planificadores, o quienes también trabajamos en planificación, siempre hablamos de consensos. ¿Consenso entre quiénes? Y acá voy a ser disruptivo. El doctor Ceci, recién nos encontrábamos afuera, le digo, doctor, discúlpeme, a la foto que usted decía que llegó cuando vio el plan de planificación, que había un solo abogado, yo le diría, no había ningún ciudadano. ¿Sí? Y la verdad, tanto abogados por un contrato de agencia como el Poder Judicial, trabajamos para el ciudadano. Y yo les aseguro que ninguno de los intereses son comunes. Y esto lo pueden ver en el análisis económico, o quienes han litigado saben que en la práctica muchas veces sus intereses son contrarios al de su cliente. Y esto es real. Y quienes están hoy del otro lado, pongamos el caso del doctor Ceci, que hoy ya es juez,
él ve seguramente cosas que diría, pero ¿por qué el abogado fue por acá y no fue por allá? Y porque quizás quería solucionar el problema económico o financiero, depende de la situación económica. Generalmente en materia laboral, daño y perjuicio, todo eso suele ocurrir. Entonces, nosotros queremos imponer la mediación y quizás no es el interés de la compañía aseguradora. Estos son temas que impactan necesariamente en el servicio de justicia. Entonces, cuando planteamos escenarios, tenemos que tener claro cuál es el sistema judicial. Y digo del sistema porque tiene un montón de tópicos. Y esos tópicos parten, y hoy lo podemos definir a partir de las reformas que tenemos en toda la Argentina, de una justicia basada en procesos orales y un fuerte impacto tecnológico. A partir de esta línea de base, hago mío todos los planteos que hizo la doctora Granja, Bossetti, se me fue allá, el compañero de Cava y el compañero de San Juan. Todo es lo mismo. Ahora, ¿qué hacemos? Porque hemos hablado nada más de tecnología, tema de recursos humanos, pero ¿qué pasa fundamentalmente si definimos que en la Argentina vamos por los procesos orales y por una tecnología que indudablemente va a llegar a tener un 70% de procesos que van a estar automatizados o influidos con inteligencia artificial? Escucharon bien, un 70%. Cuenten ejecutivos, sucesiones, cosas que se pueden acordar mutuamente. Ese 70% necesariamente va a impactar en toda la estructura, infraestructura y organización del Poder Judicial. No les digo del acceso, no les digo de recursos humanos, que hago mío, vuelvo a repetir, varios de esos planteos. Entonces, es fácil imaginar que se rompen modelos que no cuestionábamos. Desde lo procesal, la competencia territorial. Y claro que se rompe. Si hoy el acceso digital lo tiene cualquier abogado, se rompe. Y entonces, un abogado de Tandil, un juez de Tandil, que tiene 1000 causas, con respecto a uno de La Plata, que tiene 5000 causas, ¿por qué esa disparidad? Le podemos transferir causas al compañero de Tandil y que resuelva de la misma forma. Esto va a empezar a pasar. No es loco. La competencia territorial se rompió a partir de la tecnología. ¿Cómo se rompe? También el modelo del juez que recién definía a alguien patriarcal. Y no, la verdad, el juez va a estar para los casos más complejos, indudablemente, indudablemente. Lo demás, igual que los funcionarios, digamos, hoy pensar en un funcionario que seas certificante de firma es una locura. Es decir, vamos a llegar a la firma digital de ciudadano y esto se rompe absolutamente. Es decir, cuando vemos esos escenarios, es ahí, creo, que debemos anticiparnos. Es ahí donde tenemos que pensar, ¿qué vamos a hacer en 20 años? Porque primero, en esos 20 años tenemos que invertir recursos, que son muchos. Los poderes judiciales, ¿sí? Los poderes judiciales en materia presupuestaria, ¿con cuál marcamos? No, quiero el puntero. Bueno, los poderes judiciales en cuanto a presupuesto
gastan entre el 92 y el 98% en recursos humanos. Lo que es inversión es un recurso mínimo. Bueno, vamos a decir, no vamos a tener más infraestructura, porque vamos a ir achicándonos, nos vamos achicando. Es decir, está claro que no queremos más edificios judiciales con mesas de entrada, 2 secretarías, salas de audiencia y demás, porque no se justifica. Y es un gasto que hoy estamos todos de acuerdo que hay que poner en tecnología, no en infraestructura física. Hay que poner la plata en la nube, no en el archivo de expedientes o de piletas para guardar los expedientes. Digo, estas son cosas que nos están pasando y las estamos viendo a veces desde el costado, pero hay que empezar a tomar definiciones. ¿Dónde vamos a guardar los archivos de los expedientes? Antes lo guardábamos, en Mendoza lo guardábamos en una pileta. Ahora tenemos que pensar que tenemos que invertir para tenerlo en la nube, pero también tenemos que pensar cómo vamos a desarchivar esos expedientes en 10 años y cómo lo vamos a cobrar o cómo vamos a mantener esa nube, el costo de esa nube. Estos son planteos que debemos ir haciendo. En el tema de acceso está claro que necesitamos puntos de información o puntos tecnológicos para que el ciudadano pueda acceder a esos puntos. La estructura de los tribunales, acá voy a ser más disruptivo. Así como en algún momento trabajamos las oficinas judiciales, recién le decía, las oficinas judiciales en 10 años no van a ser las oficinas judiciales. Van a ser o juzgados virtuales o 3 despachos donde haya un par de personas atendiendo, un secretario y un juez. El volumen va a estar, como les dije, automatizado. Entonces, a todas las habilidades y competencias que hablaba recién la Caro, y esto hay que decirlo, ¿qué vamos a hacer ya con nuestros compañeros de trabajo y cómo vamos a ir repensando nuevos puestos de trabajo o cómo vamos a ir trabajando esas habilidades y competencias para el mundo que viene? Es decir, en 10 años, a cualquiera de nosotros hace 10 años, a hoy el mundo se nos pasó, vuelvo a las palabras de Bossetti. Entonces, este tema de recursos humanos es crítico, crítico. Si les digo que el 70%, 60% de lo que hoy tenemos como trabajo va a quedar automatizado o bajo inteligencia artificial, ¿cómo vamos a ir trabajando la política de recursos humanos? Y cuando digo recursos humanos, no es la asistencia o las licencias o si entró por concurso, no. Las habilidades y las competencias que necesitamos y la capacitación y la formación de esas personas. Pero lo que es más importante, vivimos en una estructura absolutamente vertical y rígida, ¿sí? Rara vez trabajamos en forma horizontal, salvo las áreas técnicas. Debemos cambiar rápidamente esto, rápidamente. Si nosotros no entendemos, como decía el Kybalión, todo cambia, porque de ahí sale el tema, y que necesitamos una estructura flexible para los próximos 20 años. ¿Flexible en qué? En todo, en la cultura, en la estructura de la institución, en las políticas que vayamos a implementar. Entonces, el hexagonal de innovación que planteaba el Alfredo, a veces ni eso va a servir. Ni eso va a servir. Ustedes tengan presente que hoy con inteligencia artificial, en menos de 24 horas sabemos lo que pasó a nivel ciencia,
y todos tenemos acceso a eso. El aceleramiento de conocimientos es cada vez mayor, con lo cual a nivel recursos humanos tenemos que trabajar en esto y al mismo tiempo en innovación también tenemos que trabajar, con lo cual lamento decirle, y para hacerlo corto, que también cuando fijemos algunas políticas tenemos que fijar incentivos reales para todos los actores, incluyendo no solo a los jueces, funcionarios, auxiliares, abogados, sino también al ciudadano. Por ahí suena mal, pero no lo dije yo, ya lo dijo alguien que todos conocemos. Por ahí, qué sé yo, una sucesión o un divorcio bilateral de común acuerdo no necesite de un abogado. Entonces, imaginemos, pensemos en el ciudadano y después logremos todos los consensos. Creo que de esa forma, socializando los intereses y al mismo tiempo evitando planteos internos y externos, vamos a poder ser más eficientes y más transparentes.